Apple ha lanzado iOS 18.5 y en este video te estaré contando todas las nuevas funciones y cambios que llegaron con esta actualización. Así que comencemos. Comencemos hablando de la aplicación de Mail o la aplicación de correos electrónicos del iPhone, y es que aunque anteriormente ya habíamos visto este rediseño, ahora Apple te da varias opciones para quizás regresar al pasado diseño. Y es que ahora cuando aprietas aquí el botón de menú vas a poder apagar las fotos de contacto para que se vea quizás una interfaz un poco más limpia o una interfaz quizás como la pasada versión, si es que prefieres esa alternativa. Y la otra opción que vas a poder encontrar es que además de poder encontrar estas diferentes categorías para poder moverte entre ellas, ahora también vas a poder encontrar un botoncito directamente para poder ver todos los correos, para que puedas encontrar ahí todo lo que has recibido directamente en un solo lugar. La aplicación de configuración también recibió un cambio bastante sutil, y es en la parte de general cuando vas a la parte de Apple Care y garantía, y es que ahora vas a poder ver más información específicamente de tu modelo. También tenemos aquí esta parte de texto para que puedas conocer un poco más sobre de qué se trata esta versión, y cuando entres aquí a un dispositivo que tenga ese detalle de Apple Care Plus, pues vas a poder ver el número de serie, el dispositivo que está asegurado, como también la cobertura que ofrece ese plan que estás utilizando en este dispositivo, para que tengan más información específica directamente en esta parte. Y también este sistema de poder encontrar diferentes equipos, sin duda alguna, es mucho más rápido que las pasadas versiones, así que en ese aspecto Apple ha mejorado esta parte de Apple Care. Como suele hacer Apple cada año, la compañía ha lanzado un nuevo fondo de pantalla para el mes del orgullo o para la comunidad LGBT, y aquí tenemos la nueva alternativa. Y como puedes ver, tenemos aquí estas figuras o estas franjas, y cuando vas directamente a la pantalla de inicio ves que van a cambiar un poco más cómo que se mueven estas franjas para que tengas un poquito más de animación. Y también tiene una alternativa en el modo de pantalla siempre activa. Puedes ver aquí cómo se ven estas rayitas para quizás pues obviamente ahorrar un poco más de energía, y cuando tocas la pantalla para poder despertarla pues se llenan esas redes de colores, y cuando entonces bloqueo otra vez puedes ver que cambian también para que sea un poquito más dinámico. Pero esta parte del modo de pantalla siempre activa me parece bastante interesante para que tengas otra alternativa de fondos de pantalla en tu iPhone. Ahora bien, aunque si has visto mis pasados videos aquí en el canal, seguramente conoces estas funciones, pero hay unas cuantas que Apple parece que guardó para esta versión final de iOS 18.5, y una de ellas la encontramos en la parte del tiempo en pantalla. Y si por ejemplo tienes un hijo o una hija, etcétera, un menor de edad, y utilizas esta función de tiempo en pantalla para limitar cuánto tiempo puede estar tu hijo o tu hija en aplicaciones, pues ahora con iOS 18.5, si tu hijo vio cuál es el código de seguridad para poder sacar de ese bloqueo de cuánto tiempo puede estar en una aplicación, y ese hijo tuyo o ese menor pues se coloca ese código para poder evadir ese control, pues tú como el guardián o el padre vas a poder recibir una notificación de que ese código de seguridad se utilizó para poder romper esa parte de cuánto tiempo se puede utilizar una aplicación en el dispositivo de esa persona menor de edad. Pues ahora vas a tener un poco más de seguridad de lo que estará pasando. Otro cambio que Apple guardó para esta versión de iOS 18.5 es en la parte de Apple TV, y es que si utilizas por ejemplo un dispositivo de Roku o cualquier otro dispositivo que no sea un Apple TV, la cajita que vende la compañía para poder ver el contenido de Apple TV Plus, y si por ejemplo pues quieres comprar una película o puedes rentar una película o por ejemplo comprar una serie de televisión, pues en el pasado era bastante complicado, pues ahora en esos dispositivos de tercero como Roku, un navegador en la web, etcétera, vas a poder utilizar un botoncito directamente en esa interfaz para poder hacer esa compra, y estarás recibiendo una notificación en tu iPhone, en tu dispositivo, ¿verdad?, móvil, para poder hacer esa compra. Seguramente será mucho más fácil, simplemente escaneando tu cara y utilizando Apple TV. Yo no tengo un dispositivo externo para poder probar eso, pero eso es lo que promete Apple con esta actualización de iOS 18.5. Y por último, otra función que Apple guardó para esta versión final de iOS 18.5 es que si eres un cliente de la compañía de T-Mobile aquí en Estados Unidos, y seguramente en el futuro cuando veamos otros servicios de telefonía satelital en otros países, pues ahora si tienes un iPhone 13, ese dispositivo también se permitirá la función de poder enviar mensajes de texto utilizando los satélites de Starlink o cualquier otra alternativa en el futuro. Deben de recordar que el sistema de satélite de Apple solamente funciona a partir del iPhone 14 en adelante, así que Apple está como quien dice cooperando con T-Mobile y estas compañías de telefonía satelital para que otros dispositivos también se puedan beneficiar de esta alternativa, a pesar de que no es el servicio directamente
directamente de Apple. Obviamente, como cualquier actualización de parte de Apple, iOS 18.5 se supone que mejora el desempeño y la batería de tu dispositivo, así que déjame saber aquí en la sección de comentarios cómo te ha ido durante los pasados días con la versión final de iOS 18.5 y obviamente pues durante los próximos días estaré pendiente a sus comentarios para poder traerle un resumen completo este viernes, ya que me incorporo otra vez directamente aquí en el canal para poder traerle ese contenido directamente a ustedes. Ahora bien, pasemos ahora a hablar sobre qué cosas no vimos en iOS 18.5 en esta versión final que vimos durante las pasadas betas e inclusive también en iOS 18.4, y es que cuando vas a la aplicación de fotos y en el álbum de fotos eliminadas, pues Apple no ha traído de regreso el botoncito para poder borrar todo o recuperar todo. Parece que eso es algo que la compañía quizás lanzó por error o quizás lo ha decidido atrasar para que llegue ahora o en el futuro prontamente con iOS 19, así que seguiremos bien pendientes para ver qué estará pasando en el futuro. Aunque iOS 18.5 no trajo un montón de nuevas funciones, tenemos que hablar ahora sobre los secretos que guarda esta actualización, y es que ya aquí en el canal hice un video hablando sobre algunas cosas, elementos que se encontraron directamente en el código de iOS 18.5 que nos revela que Apple pudiera estar trabajando en el sistema de Stage Manager, el sistema que te permite tener como un modo de computadora en tu iPad. Pues es posible que Apple lo esté trayendo directamente al iPhone para que funcione más como el sistema de DeX de Samsung, que cuando conectas tu teléfono a un monitor pues te coloca esta interfaz como si fuese una computadora tradicional. Pues al parecer Apple ha añadido elementos en el código de iOS 18.5 y también se ha rumorado para decirnos que quizás puede ser que esta función esté llegando con iOS 19, como también otras mejoras para que este sistema de Stage Manager para el iPad con iPadOS 19 seguramente pues sea un poquito mejor que las pasadas versiones. También se ha encontrado evidencia en este código de que Apple puede ser que esté expandiendo y mejorando el modo de en espera o standby que Apple lanzó ya hace un tiempo para los iPhone, para que te muestre como estos widgets y notificaciones cuando tienes el teléfono cargando de forma horizontal. Pues al parecer Apple seguirá expandiendo esta función para quizás traerlo, esta función de standby para el dispositivo, para la casa inteligente, esta tableta que se ha rumorado de Apple que estará llegando quizás el año que viene, así que puede ser que también con iOS 19 veamos una mejoría en este modo de standby. Otra pieza de código que se ha encontrado dentro de iOS 18.5 es la habilidad de poder traer los estilos fotográficos que vimos en los iPhone 16 y iPhone 16 Pro para las fotos, obviamente. Pues al parecer Apple está trabajando en traer esta función de aplicar como diferentes filtros y diferentes como formas de procesar el video para que entonces pues llegue también a la hora de grabar videos con la cámara de tu dispositivo. No sabemos si esto será una función de iOS 19 cuando llegue pues obviamente, o si será algo que Apple está reservando para los iPhone 17 cuando lleguen en algún momento en septiembre, y entonces pues llegue también a los iPhone 16 y iPhone 16 Pro con una función que expande eso que la compañía está anunciando en septiembre. Y por último, algo que también se encontró en el código de iOS 18.5 y que no vemos ahora con esta actualización es la integración de sistemas de Google Gemini, el sistema de inteligencia artificial. Es posible que estemos viendo una integración de este sistema a Siri, como vemos ahora mismo con ChatGPT, que puedes utilizarlo para poder expandir lo que puede hacer Siri. Pues si prefieres utilizar el sistema de Google, el de Gemini, pues al parecer quizás en iOS 19 estaremos viendo esa integración a Siri. Pero bueno, ahora que ya tenemos el lanzamiento de iOS 18.5, hablemos ahora sobre iOS 18.6 y esta primera beta, ya que con el lanzamiento de iOS 18.5 pues seguramente muy pronto estaremos viendo la primera beta de iOS 18.6, y el que si nos dejamos llevar por historia pues iOS 17.6 llegó el 17 de junio, un poquito tarde cuando lo comparamos con iOS 16.6 que llegó el 19 de mayo, mientras que iOS 15.6 llegó el 18, así que no me sorprendería que quizás la semana que viene o a finales de mayo estemos viendo esta versión primera de la beta de iOS 18.6, que no creo que esté trayendo nuevas funciones o funciones tan dramáticas. Simplemente Apple seguirá mejorando el desempeño y la estabilidad de iOS 18, porque ya ahora después de este momento pues prácticamente todos los ojos estarán puestos en iOS 19. Cabe la pena mencionar que iOS 18.6 debe estar llegando en algún momento a finales de junio o quizás a principios de julio. Si nos dejamos llevar por la historia, pues Apple ha lanzado anteriormente las versiones de iOS 6 prácticamente a finales de julio, así que prácticamente faltan 2 meses para el lanzamiento de iOS 18.6. Yo obviamente aquí seguiré todos los detalles y las nuevas funciones que quizás traiga esta actualización, así que asegúrate de estar pendiente de este canal para no te pierdas ese contenido.
Sin embargo, como te mencioné, el futuro sin duda alguna será iOS 19. Estaremos viendo la primera beta el próximo 9 de junio en el evento WWDC de Apple, donde la compañía nos estará presentando todas las actualizaciones de sus sistemas operativos, y a partir de ese momento pues, prácticamente aquí nos enfocaremos en iOS 19, a menos de que haya algo bastante sustancial en iOS 18.6. Si quieres saber un poco más sobre lo que estará trayendo iOS 19, aquí en este canal ya tengo varios videos hablando de los rumores y de las filtraciones, así que te lo dejo aquí para que lo puedas ver después de este video y te anticipes de lo que estaremos viendo muy pronto de parte de Apple. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber qué te parecieron estas nuevas funciones que Apple no había mencionado que estarán llegando como parte de iOS 18.5, y comparte conmigo cómo te ha ido esta actualización, si instalaste ya anteriormente la versión de Release Candidate, la versión pues, final de iOS 18.5. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Si te gustó este video, dale like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón, y suscríbete a este canal para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.